un ejercicio de la práctica que es el 2G, ¿sí? Que hay que simbolizar esta oración y hacer las tablas de verdad, ¿sí? Antes que nada, si ustedes se fijan en mi canal de YouTube, donde comparto yo los videos de las prácticas de las teorías, hay más ejemplos resueltos de este tipo de oraciones, ¿sí? Así que bueno, vamos a arrancar, ¿sí? Si ustedes se acuerdan de la teoría, lo primero que tengo que identificar son los conectivos, ¿sí? Ahí está, gracias, Pablo. Son los conectivos, ¿sí? Entonces, en este caso, ¿cuántos conectivos hay y cuáles les parece que son? Hay uno que sale de una, ¿no? Sí, y El por I. lo tanto. Bueno, muy bien. El I es 1, ¿sí? ¿Qué tipo de conectivo es? ¿Cómo se llamaba? Conjunción. ¿Sí? Y el simbolito era una carpita, ¿no? Y el por lo tanto está muy bien, pero a simple vista no es ninguno de los conectivos. No es ninguno, no aparece ni el sí solo sí, ni el i, ni el o, ni el sí entonces, ¿sí? Por lo tanto, justamente yo lo voy a tener que reemplazar por algún otro conectivo de los que sí vimos, y la frase no tiene que cambiar, ¿sí? Y así me doy cuenta de qué conectivo es, ¿está? El por lo tanto, entonces, ¿por qué conectivo lo cambiarían ustedes? Por un condicional. Claro, exactamente. ¿Y dónde pondrías el sí y dónde pondrías el entonces del condicional? Antes de la Tierra pondría sí, la Tierra gira alrededor del Sol, coma, o por... Claro, exactamente, ¿sí? Es decir, si yo saco el por lo tanto y digo, sí, la Tierra gira alrededor del Sol y el Sol gira alrededor del centro galáctico, entonces la Tierra gira alrededor del centro galáctico, la frase no modifica su sentido, es decir, es la misma proposición, ¿sí? ¿Se acuerdan que a nosotros no nos interesa en sí la frase en sí, sino lo que dice, que a eso es lo que vamos a llamar proposición? Entonces, ahí tenemos un condicional. Excelente. Bueno, ya está. No tenemos ningún otro conectivo, ¿sí? Por lo tanto, voy a tener 3 proposiciones simples, ¿sí? Que en este caso, ¿cuáles son? Y bueno, uno va a ser la Tierra gira alrededor del Sol, otro va a ser el Sol gira alrededor del centro galáctico, y la última, la Tierra gira alrededor del centro galáctico, ¿sí? ¿Por qué? Porque cada una individualmente me da una información, ¿sí? Entonces, ¿cómo la simbolizo? Con una letra. Esta es la letra P. Por ejemplo, pueden elegir la letra que ustedes quieran, ¿sí? Por ejemplo, acá puedo elegir la letra S, ¿sí? No les conviene elegir B corta, por ejemplo, porque la B corta se puede confundir con el O, pero después, y esta puede ser la letra, ¿qué letra quieren? T. ¿Sí? Si ustedes se acuerdan, la conjunción era la carpita, y por lo tanto era la flecha. El condicional, perdón, era la flecha. ¿Sí? Y ahí fíjense que básicamente, después de hacer el análisis, ya me quedó simbolizada, ¿sí? ¿Por qué? Porque la simbolización es P y S, entonces T, ¿sí? Y hacemos el paréntesis, ¿sí? ¿Por qué? Porque, si ustedes se acuerdan, por cuestiones de orden y de prioridad, uno tendría que hacer primero si estaría esto sin paréntesis, ¿cómo se haría? Y bueno, primero tendríamos que hacer el condicional y después tendríamos que hacer el i, ¿sí? El condicional sería entre S y T,
¿sí? Y el I sería entre el condicional y P, ¿sí? Eso sería, si no estarían los paréntesis. Pero justamente, como P y S, ¿sí? Son la condición para que pase T, yo le tengo que poner los paréntesis a la I, ¿sí? Bien, ¿cómo hacemos la tabla de verdad? Bueno, para eso y para ser más cómodo, les voy a compartir, ¿sí? Una tabla Excel. P y S, entonces T. Profe, le hago una consulta. Sí, dale. Como usted está tomando, al menos yo estoy pensando como matemática, mal dicho, el I no se puede tomar como un más y los paréntesis, el entonces como un por. Lo que pasa que no, porque eso se puede hacer en lógica digital porque vos ahí tenés como dos compuertas nomás. Pero el entonces no es un por porque la tabla, el por es el I, ¿sí? Porque la tabla de verdad te lo permite, ¿sí? Verlo como un por, pero el condicional no es un I, ¿sí? Si ustedes se acuerdan, lo voy a hacer acá, fíjense, ahí ven todos la tabla del Excel, ¿no? Si yo hago cualquier cosa, ¿no? P, tengo P, entonces Q, ¿sí? Si ustedes se acuerdan cómo era la tabla esta de verdad, bueno, primero le ponía el valor de verdad a las letras, ¿sí? Que en lógica digital, ustedes a los verdaderos se le pone 1, ¿sí? Y a los falsos se les pone 0, ¿sí? Y lo mismo acá, ¿no? A los verdaderos se le pone 1 y a los falsos se le pone 0. ¿Está? Entonces, ¿cómo es la tabla de verdad del condicional? ¿Se acuerdan que era falsa solamente cuando el primero era verdadero y el segundo era falso? ¿Sí? Y después siempre era verdadero. ¿Está? Entonces, fíjense. Fíjense, ¿sí? Si yo hago lo mismo con la analogía entre ceros y unos, ¿cómo me hubiese quedado la tabla? Me hubiese quedado 1, 0, 1, 1, ¿sí? Fíjate que no, el por no lo representa, ¿sí? En cambio, si yo en vez de un condicional tengo una I, ¿sí? Lo voy a poner así porque no encuentro el simbolito. P y Q, ¿sí? Y repito, ¿no? Las configuraciones, todas las posibilidades. ¿Cómo me queda la tabla? ¿Se acuerdan que el I era verdadero cuando los dos verdaderos o cuando los dos estaban en 1? ¿Sí? O sea que es 1, 0, 0, 0, ¿sí? A esto sí lo puedo ver como un por. ¿Por qué? Porque 1 por 1 es 1. No, hice mal algo acá. Esto es 1, 0, 1, 0. ¿Sí? Fíjense, 1 por 1, 1, 1 por 0, 0, 0 por 1, 0, ¿sí? 0, 0, 0 por 0, 0, ¿sí? Eso sí se puede ver como un por. ¿Sí? ¿Quedó claro? ¿Por qué no lo puedo representar con un por? Sí, sí, sí. Bien, perfecto. Bueno, entonces vamos al ejemplo, ¿sí? ¿Cómo era el ejemplo? Yo tenía paréntesis y era P y, no me acuerdo que había puesto S, ¿no? P y S, entonces, T, ¿no? Bien, si ustedes se acuerdan, yo ahora tengo 3 proposiciones, ¿sí? O 3 letras. Por lo tanto, ¿cuántas posibilidades voy a tener? Es decir, ¿cuántas combinaciones? 8. 8, ¿sí? ¿Y se acuerdan cómo se hacían? Sí, era P, era 1100, Claro. el otro era 10, se repetía 2 veces, Bien. y el otro era 0, no sé, o verdadero O falso. verdadero falso, sí. El que está familiarizado con 1-0 y quiere poner 1-0 es exactamente lo mismo, ¿sí?
Pero bueno, a cualquiera de ellas se le ponía 4 y 4, a la otra 2 y 2, ¿sí? Y a la última 1 y 1, ¿sí? Entonces vamos a empezar. Verdaderos, falsos. Verdaderos, 2 falsos. 2 verdaderos, 2 falsos, ¿sí? Y el otro era 1 y 1, verdadero, falso, ¿sí? Bien, perfecto. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Lo que está entre paréntesis, ¿sí? Es decir, el i, ¿sí? Por lo tanto, esta columna, ¿sí? La voy a hacer con esta columna, ¿sí? Y esta columna, ¿sí? Entonces, me ayudo con la tabla de verdad del i, ¿sí? Que cuando el i es verdadero cuando los dos son verdaderos. Entonces vengo acá. Verdadero, verdadero, verdadero. Verdadero, verdadero, verdadero. ¿Sí? Verdadero, falso, falso. Falso, todas las demás, menos uno de los dos es falso, o sea que es falsa. ¿Sí? Bien. Ahora me falta esta columna. ¿Sí? ¿Qué está uniendo el condicional? Y bueno, el condicional me está uniendo todo el paréntesis con t. ¿Sí? Por lo tanto, yo voy a usar esta columna, ¿sí? Y esta columna para hacer la columna del medio, ¿sí? ¿Y cómo lo hago? Y bueno, me ayudo con la tabla de verdad del condicional que pusimos recién, ¿sí? El condicional es falso solamente cuando el primero es verdadero y el segundo es falso, ¿sí? Entonces acá me veo verdadero, 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 ¿sí? Ah, fíjense, verdadero, falso, falso, ¿está? Este que es falso, verdadero, verdadero, ¿sí? Todas las demás, fíjense, como este, que es el primero, es siempre falso, entonces todas las demás ya sé que es verdadero, ¿sí? Y ahí quedaría la hecho del ejercicio, ¿sí? ¿Quedó claro? Sí, ahí se entendió. ¿Hay alguna pregunta o algo o no? Ya les digo, si quieren más ejemplos, mi canal de YouTube está. Mi canal de YouTube, en el canal donde subo las cosas. ¿Sí? Bien. Vamos a hacer un ejercicio del otro estilo. Bien. Vamos a hacer esta. Dos números son iguales si solo si su división es igual a 1. Bueno, buenísimo. ¿Sí? Acá al igual que antes, ¿sí? Yo tengo que identificar, lo primero que tengo que identificar son los conectivos. ¿Sí? En el caso de que tenga cuantificadores, los conectivos y los cuantificadores. Pero bueno, como en este no tiene, vamos a identificar los conectivos, ¿sí? Acá hay uno solo, que es fácil de identificar, que es el sí, solo sí, ¿sí? Si se acuerdan, ¿cómo se llamaba esto? Bueno, era el bicondicional, ¿sí? ¿Y cómo se simbolizaba? Con una doble flecha, ¿sí? Entonces, yo acá voy a tener dos funciones proposicionales. ¿Cuáles son? Y bueno, dos números son iguales, ¿sí? Si solo sí, bueno, ahí me quedo así afuera, su división es igual a 0, ¿sí? Ahora, lo primero que yo tengo que ver es cuántas variables, cuántas variables necesito, ¿sí? ¿Cuántas variables les parece que aparece acá? Es decir, ¿cuántas incógnitas tengo? O necesito para saber si esta función proposicional es verdadera o no. No, ¿cuántas variables? ¿Sí? Yo necesito, esto me lo indica acá, ¿no? Para saber si dos números son iguales, yo necesito saber de qué dos números estoy hablando. ¿Sí? ¿Está? Porque
¿cómo sé yo si dos números son iguales? Y bueno, los tengo que saber de qué números estoy hablando, ¿sí? Por ejemplo, si yo digo 2 es igual a 3, no, ¿sí? Perdón, 5 es igual a 5, sí, ¿sí? Entonces, hasta que yo no conozca esos dos números, yo no sé si son iguales o no. ¿Está? Entonces, a esta la voy a llamar P, y para indicar que yo necesito dos números para saber si es verdadera o falsa, le pongo X y le pongo Y. ¿Sí? Le podría haber puesto W, S, T, lo que yo quiera. ¿Sí? Entonces, vamos a reformular la oración. ¿Sí? ¿Qué sería entonces P de X, Y? ¿Sí? ¿O qué me dice? ¿O qué información me da? Y bueno, yo lo que quiero ver es que X es igual ahí. ¿Sí? Esto vamos a ponerlo entre comillas, así lo identifico del igual de la... O mejor le ponemos dos puntos a esto. ¿Sí? ¿Está? Entonces P de X es igual a Y. ¿Sí? Y después, la otra, yo la puedo llamar Q, que también necesito dos variables. Q de X, Y, ¿por qué? Porque yo quiero ver si la división es igual a 1. ¿Sí? ¿La división de qué? De los dos números. ¿Está? Entonces, mi Q de X, Y va a ser igual a X dividido Y igual a 1. ¿Está? Entonces, ¿cómo me quedaría simbolizada la oración? Y en este caso sería P de X, Y, sí, solo sí, Q de X, Y. ¿Sí? Bueno, esta frase es verdadera, uno ya sabe que es verdadera para todos los números, ¿no? ¿Por qué? Porque si X es, vamos a hacer un ejemplo, si X es 2, X es 2 y Y es 3, ¿sí? Automáticamente yo ya sé que, es decir, ¿qué sería esto? ¿Cómo lo tendría que escribir? P de 2, 3, sí, solo sí, Q de 2, 3, ¿sí? Entonces, P de 2, 3, ¿qué es verdadero o falso? ¿Qué me tengo que preguntar? ¿2 es igual a 3? No, falso, ¿sí? ¿Y Q de 2, 3 quién es? ¿Qué es lo que me tengo que preguntar? ¿2 dividido 3 es igual a 1? No, también es falso, ¿sí? Y si ustedes se acuerdan de la tabla del bicondicional, ¿sí? El bicondicional era verdadero cuando las dos eran verdaderos o cuando las dos eran falsas. O sea que el bicondicional va a ser verdadero, ¿sí? Y esto va a pasar para todos los números. Es decir, si yo acá le hubiese dicho todos o para todos los números son iguales, sí, solo sí, su división es igual a 0, entonces esa frase es verdadero porque se cumple para todos los números, ¿sí? ¿Se entendió? ¿Cómo se hace este tipo de ejercicios? ¿Sí, no? ¿Alguno tiene alguna pregunta? Sí. ¿Cómo? Al menos este sí. Y los otros son muy parecidos. Es la idea, ahora hacemos otro ejercicio, ¿sí? De estos. Vamos a hacer este. No hay múltiplos de 10 que no sean múltiplos de 2.
Bueno, acá hay que, ¿sí? Pensar un poco, y es más, por ahí hasta incluso tendríamos que modificar esa frase para que sea más amigable a nosotros, es decir, que sea más amigable a nosotros, que aparezcan los cuantificadores que vimos, los conectivos que vimos, ¿sí? Todas las cosas que vimos y que las podamos simbolizar más fácilmente, ¿sí? O sea que yo lo primero que les digo es que pensemos, bueno, si hay qué cuantificador aparece, ¿sí? Y si aparece algún conectivo lógico. ¿Qué les parece a ustedes? Puede ser que exista la negación, que es el no. Bueno, Bien, ahí tenemos dos en realidad. dos. En uno es negación y después. También, después del que no sean, no Eso, sería el segundo. por qué conectivo lo modificarías? Entonces, Mira, ¿y aparece algún cuantificador? En esto lo vamos a hacer. Sí, acá dijimos que esto podría ser un condicional. ¿Sí? Y fíjense que acá, ¿sí? Hay un cuantificador del tipo existencial. ¿Sí? Entonces, fíjense, si yo modifico, vamos a modificar un poco la frase para que quede un poquito mejor y más legible, ¿no? Si yo hubiese puesto, en vez de decir, no hay múltiplo de 10 que no sean múltiplo de 2, si yo hubiese puesto, no existen claro, ¿cómo modificar el no sé, que no sea para que quede bien? No existen múltiplos de 10 que no sean múltiplos de 2. No existen números que si son múltiplos de 10, entonces no sean múltiplos de 2. ¿Sí? Fíjense. ¿Sí? No existen números que si son múltiplos de 10 no sean múltiplos de 2. ¿Sí? Fíjense que ahí estoy diciendo lo mismo. ¿Está? Pero yo logré modificar la frase de tal manera que yo encuentre los conectivos y encuentre los existenciales de una manera un poquito más amenas, ¿sí? Y además, yo sé ahora identificar bien cuáles son las funciones proposicionales, ¿sí? ¿Por qué? Porque fíjense que ahí ya me quedó. acá no le estaría faltando el sí de adelante de todo, pregunto. Acá está el sí, mirá. ¿Por qué adelante del todo? Al menos como lo tengo en el ejemplo, lo tenemos en el ejemplo, en el práctico, por Sí. eso, en la teoría en realidad. Por eso lo tomé así, que tenía que ir para adelante todo al principio de la oración. Ajá. Bueno, no, claro, pero eso depende de la oración, ¿sí? No siempre va a estar al principio. Por ejemplo, en este caso no está. Porque yo no estoy diciendo si no existen números múltiplos de 10, entonces no son múltiplos de Dios, de 2. ¿Sí? Sí, sí, ahí lo entendí. ¿Está? Entonces, en este caso, el sí lo tengo que poner acá. ¿Está? Que el sí obviamente siempre tiene que ir con un entonces. Lo voy a poner los dos del mismo color.
¿Sí? El sí siempre tiene que ir con el mismo con el entonces. ¿Sí? Acuérdense que esto siempre es un solo conectivo que es el condicional. ¿Está? Bueno, tengo el no, como ya has dicho, que es la negación, y tengo la existencial, que es el existen. ¿Sí? Y en este caso, la palabra números, ¿sí? Es lo que me da mi variable, ¿sí? Que yo le puedo poner W. ¿Sí? Esta es la variable. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿cómo me quedaría simbolizada esta frase? ¿Sí? Bien, el no es el new flow, ¿sí? El existe era la I al revés, ¿sí? No existen números tales que, y ahora paréntesis, ¿sí? Y ahora hago la oración P de X y ahora digo quién es P de X y quién es Q de X. P de X, entonces, Q de X. ¿Sí? Si quieren estos paréntesis más grandes, los pueden poner como corchetes. ¿Dónde? P de X es X es múltiplo de 10, ¿sí? Y X es la función provincial que dice que X es múltiplo de 2. ¿Sí? ¿Quedó claro cómo se hacen?